Amén, Jesús, te adoramos, Señor. Bienvenidos, hermanos, a un nuevo culto. Un nuevo culto en el que ustedes y yo, en nuestros hogares, hemos establecido el tiempo para estar con nuestro Señor. Y el estar con nuestro Señor implica renovarnos en su presencia, renovar nuestros pensamientos, renovar nuestros sentimientos, renovar nuestra energía también, porque la presencia de Dios genera en nosotros todo eso que yo acabo de decir, más la guía en tiempos de confusión o por lo menos incertidumbre. La presencia de Dios también es guía para los cristianos. Damos gracias al Señor por un nuevo día que Dios nos ha permitido tener, y como dice el Salmo, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Este día como es un día para poder gozarnos en Dios, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, como dice Pablo, ¿quién en contra de nosotros? Bendecimos el nombre del Señor por su amor maravilloso e incondicional para cada uno de nosotros. Así que damos la bienvenida a este culto. A lo mejor haya alguna novedad que oportunamente anunciaremos, entrando a fase 5, como anunció el señor intendente el día de ayer. Normalmente en las ciudades donde eso pasa hay alguna posibilidad de abrir los templos para pocas personas, así que estamos esperando a ver de qué se trata esta fase 5 para las iglesias cristianas y las iglesias de otros credos, pero lógicamente que uno está pendiente de podernos congregar como habitualmente lo hacemos, y no solo hacer uso de nuestra devoción y de nuestro amor por Dios y de la práctica de nuestra fe, sino también hacer uso de nuestros derechos, de practicar nuestra fe libremente. Claro que uno entiende las medidas y todo eso, hemos cumplido a rajatabla. Con mi familia no hemos comido más que con nuestro grupo familiar desde hace 140 días atrás. Y aunque, como dije alguna vez, lo repito otra vez porque la verdad que me pesa un poco, me pesa emocionalmente, aunque hemos tenido oportunidades para salir por los permisos que incluían a los pastores o a los líderes religiosos en su conjunto en el segundo decreto, creo que del 26 de marzo. No hemos hecho abuso de esos permisos, hemos cumplido a rajatabla por nuestra conciencia social. Amén. Y también por el cuidado del otro, ¿no? Porque por más que yo crea que no me puedo enfermar, de todas maneras tomamos los recaudos para eso, ¿no? Pero imaginemos que yo crea que no me va a pasar, yo también debo cuidar a los demás como usted, así que hemos cumplido fielmente con todo lo que han establecido. Pero claro, después de estos días que han transcurrido, nos alegramos, o por lo menos vemos con expectativa poder vivir de otra manera este periodo, ¿no? De esta cuarentena un poco más administrada, como dicen algunos, con algunas restricciones que siguen, las que tienen que ver con el cuidado personal y no aglomerar personas, pero con algunas otras libertades como las que fueron anunciadas el día de ayer. Para esta noche quería compartirles acerca de 2 o 3 cosas, pero yo enfoqué esta reflexión que traje para hoy en una palabra que, si bien la tomé como título, no la vamos a compartir, que es el contexto en el que Pedro le dice a aquel cojo en la puerta del templo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Precisamente, aunque tomé eso como esa expresión como título para este sermón, no voy a hablar de eso, aunque en un momento, por supuesto que tiene sentido esa frase y la vamos a sacar de la lectura que vamos a leer. Pero yo tenía puesto el foco en esta tarde en cómo estamos los cristianos este periodo, porque los cristianos pasamos por altibajos, por momentos muy buenos y otros momentos no tan buenos, y algunos malos y otros muy malos, pero siempre seguimos siendo la expresión de Dios para la gente, para la humanidad, para la sociedad. Usted cuando está en el mejor momento es la expresión de Dios para los demás, y cuando está en el peor momento también es la expresión de Dios para los demás. ¿Qué quiero decir con esto? El que sabe que usted es cristiano va a ir a usted esperando lo que se espera de un cristiano. Y a esa persona que va a usted esperando lo que se espera de un cristiano, a lo mejor no va a reparar que usted no está en el mejor de los momentos. Cuando ministramos la cena del Señor, siempre lo digo, porque tuve conciencia de eso no hace mucho tiempo,
de que la porción que compartimos es siempre la misma y hasta alguno podría pensar rutinaria, ¿no? Porque siempre vamos a la carta de Pablo a los Corintios, al mismo capítulo, con los mismos versículos, pero de pronto alguna vez tuve luz y lo comenté a los hermanos ahí en la congregación, que los que vamos cambiando somos nosotros, y a lo mejor los enojos que tenemos no los teníamos, y a lo mejor el vacío que tenemos no lo teníamos, y a lo mejor conductas que tenemos no las teníamos. Así que la Biblia sigue siendo la misma, los que vamos cambiando de tanto en tanto somos nosotros, a veces para bien y otras veces no tanto. Y de alguna manera tiene que ver con el estado de los discípulos al momento que un hombre fue desesperado a ellos. Si usted ha dado testimonio de Jesús, como yo, las personas que lo han escuchado a usted, como me escuchan a mí, tendrán expectativa de que su Dios y mi Dios algo pueden hacer por ellos, ¿no? Y este es el caso, parece, de un hombre que fue desesperadamente al Señor a buscar de Dios, ¿no? Pero fue a los discípulos. Pero antes de ese hecho, es muy significativo que pasa aquel momento maravilloso en el monte de la transfiguración. Es decir que habían estado los discípulos en un momento con Jesús sublime. Un momento en el que el Señor les mostró su gloria, como nunca antes lo hizo con ellos, ni después tampoco. Les mostró un poco de la gloria con la que Él participaba antes de que el mundo fuese, y a la gloria que Él se fue después resucitado. Así que le muestra a aquellos hombres en ese monte que yo te hago mención, que están en los versículos anteriores a lo que yo voy a citar para esta noche. Pero tiene que ver, porque tiene que ver con esos estadios que solemos tener los cristianos, ¿no? En los versículos previos, ellos estaban en la plenitud de la presencia de Dios, en la plenitud de la comunión con Dios, destellaban presencia de Dios. Tanto es así que disfrutaban tanto de esa comunión con el Señor, de esa gloria con el Señor, que Pedro es el que le dice: no nos bajemos de esta montaña, no nos bajemos de este monte, quedémonos acá, hagamos unas enramadas y hagamos fuego, porque la noche se ponía fría por esa zona. Así que le dice Pedro: quedémonos acá. Es como que Pedro entendió que era el mejor lugar para estar, el mejor momento para disfrutar. ¿Y quién no? ¿Quién no? Cuando está en la presencia del Señor, cuando está disfrutando de la gloria del Señor, cuando está disfrutando de la intimidad con Dios, ¿quién quiere salir de allí? Pero los discípulos no entendían que el propósito de Cristo no era simplemente darle a ellos, sus seguidores, ese momento de bienestar, ese momento de plenitud. La iglesia no está para disfrutar solamente de la presencia de Dios. Claro que disfrutamos de la presencia de Dios, pero no está la iglesia en este mundo para solamente disfrutar de la presencia de Dios y solamente disfrutar de lo que Él nos da. Hay una mirada hedonista a veces en algunos cristianos. Ellos la quieren pasar bien y evitan todo lo que los haga pasarla mal, pero la verdad que no es ese el fundamento de la fe cristiana. Los cristianos la hemos pasado bien y la hemos pasado mal haciendo la voluntad de Dios, porque la meta del cristiano no es igual a la del hedonismo, que es que la pasemos bien. La meta del cristiano es que hagamos la voluntad de Dios. Y Cristo, que es nuestro ejemplo, es el que peor la pasó, porque fue a la cruz por nosotros. Así que esta mirada de la vida cristiana, donde lo que me hace mal lo evito, no es muy bíblica, que digamos, no tiene fundamento en la palabra del Señor. Sí que en el dolor nosotros tenemos los recursos de la fe, pero como decíamos ayer en el consultorio, a veces hemos pasado momentos de dolor. ¿Pero por qué digo esto? Porque vamos a ir a la Biblia ahora en San Lucas capítulo 9, por favor. San Lucas capítulo 9, versos del 37 en adelante. Habían pasado esa noche gloriosa, habían pasado ese tiempo maravilloso con el Señor, pero yo podría decir también, por la experiencia que viene ahora en el día después, que no lo habían aprovechado demasiado los discípulos. Es decir, habían pasado un tiempo muy bueno con el Señor, Dios les había mostrado su gloria como nunca antes la habían visto. Ahora, por lo que yo voy a leer ahora, se ve que mucho no les había aprovechado. Mira, hermano, hay una porción en Corintios, capítulo 10, donde menciona los hechos sobrenaturales que Dios tuvo para con Israel, y dice Pablo, que es el que escribe: más de los pocos se agradó el Señor.
de esos que él describe que cruzaban el mar y vieron las señales, más de los pocos se agradó Dios. Y yo a veces predicando sobre esa porción he dicho, no alcanza con las manifestaciones de Dios, no alcanza con lo que Dios hace, si nuestra respuesta no es conforme a eso. No alcanza solamente con lo que Dios hace, está también lo que nosotros hacemos. Y yo tendría que decir en esta porción, no alcanzó para los discípulos con lo que Cristo hizo y con lo que Cristo le mostró, porque ya vamos a ver qué pasa con ellos. Entonces, si llegaron ahí a Lucas capítulo 9, verso 37, dice, al día siguiente ¿de qué? De esa gloria de la que te mencioné, de esa intimidad con Dios, de ese bienestar, de esa experiencia que para Pedro era sublime. Tan sublime fue que dijo, acá nos quedamos. Hay una tendencia, hermano, en el ser humano, y la hemos heredado un poco del cristianismo, de allá del segundo o tercer siglo, que concibieron la idea de buscar a Dios como los monjes, no como los sacerdotes. Los monjes se recluían como en los monasterios, que hay todavía algunos de ellos, y solo tienen comunión con Dios, pero no son útiles a Dios. Solo cantan, hay trapenses cerca de la ciudad de Azul, pero no son útiles a los propósitos de Dios. Se lo pasan rezando o se lo pasan cultivando disciplinas espirituales, pero no son útiles para Dios. Porque la idea bíblica no es la del monje, sino la del sacerdote, que está con Dios, pero está entre la gente, que se nutre de Dios, pero nutre a la gente, que está en la presencia del Señor, pero manifiesta de esa presencia con las personas. Así que la idea de monje, que la hemos heredado por ahí, que viene en algún periodo del cristianismo, a veces nos ha hecho pensar que la comunión con Dios es para que solamente nos sintamos bien y para que solamente nosotros experimentemos esa gracia. Déjeme decirle, hermano, así enfáticamente que no. Claro que disfrutamos, pero no es solo para el deleite de la iglesia, no es solo para el deleite de los cristianos, porque los cristianos tenemos una obra que hacer, que Cristo la tenía en claro. Entonces le dijo a Pedro, no, tenemos que bajar de este monte. Y cuando bajan de ese monte, al día siguiente, cuando descendieron del monte, ahora sí estoy leyendo la Biblia, una gran multitud salió al encuentro. Yo no sé cómo estás vos, ni qué periodo estás pasando, ni cómo estás viviendo esta cuarentena en cuanto a la presencia de Dios y a los propósitos con que Dios te manifiesta su presencia. Pero la realidad es que hay mucha gente allí que está esperando que bajemos del monte los cristianos, que bajemos de la presencia de Dios los hijos de Dios, para compartir eso que recibimos en el monte de la comunión con nuestro Dios. Así que aquí los discípulos empiezan a ver que el propósito del Señor era, ya que estuvimos en su presencia, ahora vayamos a estar con esta gente, que es la gente más necesitada. La gente necesita de Dios, y los mensajeros que Dios tiene somos ustedes y yo, somos la iglesia cristiana. Por eso que hemos hecho mención durante estos días que la cuarentena, la pandemia, y después la cuarentena como medida, no te aparte del propósito del Señor. ¿Qué le vamos a decir al Señor allá por octubre, noviembre o diciembre, cuando esto termine definitivamente? No, mirá, durante este año no hicimos tu obra, durante este año no te servimos, durante este año no ayudamos a nadie, durante este año no bendecimos a nadie, durante este año no le impartimos de tu gracia a nadie, porque estamos en cuarentena. ¿Qué va a figurar en cuando nos llamen en el cielo, no? Y en ese año que estamos transcurriendo, el 2020, 0, 0, 0, 0. No. Había una gran multitud que estaba necesitando de Dios. Estaba el Señor allí que entendía esta realidad, pero estaban los discípulos de Cristo que le habían dicho al Señor esa noche, quedémonos acá. No importa lo que está pasando la gente. Mira, hay un montón de cristianos que se sienten bien consigo mismos, se sienten bien con Dios y no le importa demasiado lo que está pasando la gente. Algunos podrán decir, pero pastor, yo tengo mis propios problemas. Bueno, repase la historia del cristianismo y va a ver cómo los discípulos en persecución hacían la obra de Dios. No es que estaba todo armónico y tranquilo para que ellos, ahora que todo funciona, iban a hacer la obra de Dios. Estaban haciendo la obra de Dios cuando Herodes y otros que persiguieron la iglesia los estaban acechando, amenazando todo el tiempo, y hacían la obra de Dios igual.
Usted y yo estamos en infinita diferencia de comodidad para hacer la obra de Dios de lo que pasaron ellos. Sin embargo, ellos hicieron la obra de Dios de todas maneras. Hay mucha gente allí necesitada. Yo me alegro de los hermanos que se siguen moviendo de la manera que podemos, pero abren sus bocas para hablar de Dios. Abren sus bocas para contar del favor de Dios. Se animan a orar por las personas y lo hacen. Amén. Porque esa es la tarea de la iglesia, es el trabajo que tenemos que hacer. Pero como dije, que es título del sermón, no podemos dar lo que no tenemos. Si nos hemos vaciado de Dios en esta cuarentena, y si nos hemos vaciado de Dios, el diablo no pierde tiempo, va a llenar de otras cosas, o la propia naturaleza humana, si querés, sacar al diablo, aunque yo no lo saco porque anda ahí como león rugiente, pero la propia naturaleza humana, si nos hemos vaciado de Dios, habrá aflorado en este tiempo. Y no se puede dar lo que no tenemos. No se puede dar lo que no tenemos. Así que eso dice el 37. El 38 dice: y aquí un hombre dentro de la multitud clamó al Señor diciendo: Maestro, te ruego que veas a mis hijos, pues el único que tengo. Una gran multitud y un hombre va al Señor e intenta hablar con él. Yo cada vez que encuentro estos relatos en la Biblia, me emociono y reconozco al Señor porque Dios es un Dios personal. Al Señor lo seguían las multitudes, nunca dejó de reparar en el individuo. No importa la cantidad de personas que rodeaban al Señor, no. El Señor siempre tenía ojo para el necesitado. Siempre podía volverse de su camino y mirar al ciego, al cojo, al paralítico, a la mujer del flujo, a la mujer que iba con el cortejo fúnebre. Siempre tuvo tiempo el Señor para mirar a la persona, ¿no? Porque Dios es un Dios personal. Dios tiene tiempo para todo y Dios tiene tiempo para todos. Yo me emociono cuando veo al Señor en nuestros cuadros, ¿no? Porque me ha tocado tratar gente importante y a veces la gente importante que está rodeada siempre parece estar muy ocupados y parece que nunca tienen tiempo para lo personal. El ser más importante que existió y pisó la tierra siempre tuvo tiempo para los individuos. Porque aunque es el Dios más grande del universo, sigue siendo un Dios personal. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos que practican el deísmo, por ejemplo, que es una corriente filosófica dentro de la teología, ellos niegan que Dios sea personal. Ellos dicen Dios existe, pero no está entre las personas. Esos que creen que hablan con Dios no están bien de la cabeza, dicen los deístas. No niegan la existencia de Dios. Dicen Dios no puede ser personal. Dios no tiene un trato personal. Pero no es lo que enseña la Biblia. El nombre Emmanuel es Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y a mí me gusta este cuadro porque me ayuda a pensar que cuando alguna persona como usted, como yo, necesitado de Dios estemos, Dios sigue siendo personal. Dios atiende a José como atiende a Juan, como atiende a Pedro, como atiende a Tomás, como atiende a María, como atiende a Gabriela. Dios es personal. Amén. Y así lo muestra la Biblia. Los deístas, bueno, tendrán que repasar mejor su teología, porque no solamente Dios nos hizo, creó el universo, creó al hombre y se fue al cielo para no tener más contacto con nosotros, sino que dice la Biblia: yo estoy entre ustedes. Será su nombre Emmanuel, Dios entre nosotros. Luego dice el 39 que este hombre fue desesperadamente al Señor a decirle lo que le sucedía con su hijo, que era el único que él tenía. Y sucede que un espíritu le toma y le cuenta al Señor. Estoy en el 39 y de repente da voces o alaridos, se entiende, y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, y a duras penas se aparta de él. Este hombre estaba desesperado. Un hijo único y para colmo endemoniado. Un hijo único, la única esperanza que él tenía. Todos sus sueños estarían allí canalizados en su hijo, y de pronto esas manifestaciones extraordinarias y negativas que lo habrán asustado en las primeras. Y aquel hombre habrá corrido desesperadamente a cuanto le parecía le podría dar una solución. Y aparentemente él había escuchado de una iglesia, había escuchado de unos evangélicos, tenía en la cuadra alguno de los que iba a la iglesia, espero que no sea esta, por lo que le pasó a los discípulos, pero tenía referencia que los discípulos de Cristo
Hablaban de un poder, de un Dios, no que cantaban como solíamos cantar en las campañas. Este es el Cristo que yo predico, Él sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, calma los vientos y también la tempestad. Y bueno, la canción seguía. Y se ve que este vecino había escuchado a este discípulo de Cristo cantarle a Dios. Porque mire lo que dice, versículo 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Le dije a tus discípulos que me ayuden y no pudieron. Y aquí la reflexión que dio título a este sermón. No se puede dar lo que no se tiene. Este hombre va desesperado. Aquellos cristianos que decimos, Dios es la solución, Dios tiene el poder, Dios tiene la gracia y después libertar. Pero cuando este hombre va a los discípulos se ve que intentaron. Porque no le dijeron, no me atendieron. Este hombre no le dijo, no me atendieron. Este hombre le dice, intentaron, pero no pudieron. No pudieron. Hay veces que tenemos que hacernos cargo. Deben estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Pero lejos de vivirlo con autocompasión y lejos de victimizarnos, tenemos que ver por qué no hemos podido. La realidad es que a veces nos frustramos. La realidad es que a veces no podemos. Erramos el intento, fallamos el intento. Y en este caso es aún más dramático porque tenía que ver con su ministerio. Con darle a este hombre en el nombre de Cristo la respuesta que este desesperado papá tenía y esperaba de ellos. Yo no sé si has pasado por momentos de frustración, pero la frustración, esto de errar el blanco, te puede pasar más de una vez. Pero tenemos que aprender a manejar la frustración porque si no, la frustración se hace un problema en sí mismo. Tenemos el problema que generó la frustración y luego tenemos que resolver la frustración para volver a intentar y resolver el problema. Si algo te ha frustrado, tenés dos problemas. Eso que te frustró, que en sí mismo es un problema, y encima el objeto de tu frustración, la razón de tu frustración. En el caso de ellos fue no poder liberar a este muchacho y no poderle dar la respuesta a este desesperado padre. ¿Cómo manejamos la frustración? A lo mejor en el plano personal, en este caso es ministerial, pero a veces nos pasa en el plano personal, en el de la relación, en los vínculos, en el trabajo, en la economía, en algo que proyectamos, en un proyecto de vida, etcétera, etcétera. Pero si has pasado por ese proceso interno, la sensación de no haber podido, aunque lo intentaste, déjame decirte que por lo menos tenés tres caminos que tomar, o que ya has tomado. Depende en qué estadio estés. Cuando nosotros logramos identificar la frustración y nos echamos la culpa, cuando creemos que no hemos podido por alguna razón nuestra, el sentimiento precisamente es de culpa e indignidad. Es decir, no es para mí. Yo no soy digno de eso. Yo no voy a poder. No es para mí, es para otros. Esa podría haber sido una reacción de los discípulos. No es para nosotros. Evidentemente no hemos podido. Ese pensamiento y esa actitud ante la frustración es propia de algunas personalidades o de algunas personas. Y se sienten indignos. Es decir, miran eso que querían realizar y lo ven como muy superior a ellos mismos. Y eso lleva a no intentarlo nunca más. Algunos cargan con frustraciones por años porque nunca más intentan ese desafío y allá quedó. La segunda reacción ante la frustración, cuando nosotros atribuimos que el resultado, la frustración, es porque alguien nos lo impidió hacer, que no es que nosotros no pudimos por nosotros mismos, sino que alguien no nos ayudó o alguien hizo algo para que nosotros no lo hagamos, el sentimiento es distinto. El sentimiento es de enojo y resentimiento a aquellas personas que creemos nos han estorbado en el alcanzar esa meta. Yo no sé los discípulos a qué le atribuyeron, pero yo te digo, esto pasa habitualmente en nuestras vidas. Si nosotros creemos que no pudimos por nosotros, el sentimiento es de indignidad. Pero si creemos que no pudimos porque alguien participó para que no podamos,
entonces nos enojamos y nos resentimos con la familia que tuve, con los padres que tuve, con las oportunidades que no me dieron, con lo que me hicieron, y nos ponemos en esa postura y le echamos la culpa a toda nuestra frustración y no resolvemos el problema de la frustración en sí mismo y tampoco resolvemos el objeto que generó en nosotros esa frustración. En el caso de ellos era no haber podido libertar a ese muchacho. La tercera opción es aprender y reintentar. Y yo me ponía en la cabeza de ese padre mientras analizaba esta porción, porque ese padre también se frustró. Ese padre también tuvo que sacar cuentas. Se las llevé a los discípulos, se los llevé a los que dicen que Dios tiene poder y no pudieron. ¿Qué hacía con eso? Se volvía a la casa con su problema, seguía padeciendo a su hijo en ese estado. O aprendía de que aunque a veces hay quien no pueda, hay otros que pueden. Se ve que este hombre aprendió. Se ve que este hombre entendió que aunque los discípulos, como era el caso, no habían podido, Cristo todavía podía. Él no se había encontrado con Jesús todavía, solo con los discípulos de Jesús. Y yo veo un hombre ahí que en su momento habrá sentido la sensación de frustración, ¿no? Si fue muy contento, con mucha expectativa, diciendo, estos hombres lo van a libertar, ahora tenía que resolver qué iba a hacer con esto, porque recibió como resultado el no pudieron. Pero este hombre se ve por lo que hizo, fue hasta Jesús de todas maneras. Fue hasta Jesús de todas maneras. Las personas podemos fracasar, los cristianos podemos no estar a la altura, pero Dios nunca fracasa. Amén. Y Jesús siempre está a la altura. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Has puesto la confianza en las personas que representamos a Dios. Has puesto la confianza en alguna persona como ese vecino que te habló de Dios, pero de pronto fuiste con un problema y no obtuviste la solución. Tenés que resolver eso en tu interior. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con esa experiencia? Si este hombre se volvía después de haber encontrado a los discípulos, hubiese vuelto a la casa, si era casado, y la mujer le preguntó, ¿qué pasó con nuestro hijo? No, mirá, fui a esa gente que dice que Dios tiene poder para libertar, pero la verdad es que no pudieron. Y si esa era la única oportunidad, en términos espirituales era la única oportunidad, él no lo sabía. Nosotros sí sabemos que o Cristo lo libertaba, o los discípulos en el nombre de Cristo, pero no había otro que podría libertar a este chico. Si eso no pasaba, es decir, lo que hizo este hombre, de ir hasta Jesús de todas maneras, entonces estaba confinado este hombre a padecer por su hijo y ese hijo a padecer. Pero este hombre entendió que ese intento fallido no podía quedar en eso y tenía que sí o sí encontrarse con Jesús. Y eso es lo que hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Estos hombres no pudieron dar fruto. Acompáñeme por un momento, por favor, a Jeremías capítulo 17, versos 7. Jeremías 17, versos 7 y 8. Y dice así, porque tiene que ver con poder dar fruto. Dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas y junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, como está junto al río, no se fatigará ni dejará de dar fruto. El cristiano que se aparta de Dios, el cristiano que se aparta de la fuente de gracia, el cristiano que pierde contacto con Dios, ese cristiano deja de dar fruto. ¿Y por qué te digo esto? Porque los discípulos, según cuenta Mateo, Lucas no lo cuenta, pero Mateo sí lo cuenta, que los discípulos van a Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dice, hombres de poca fe. Y después termina ese relato cuando lo cuenta Mateo diciendo, mas este género no sale sino con ayuno y oración. En definitiva, el Señor le reprocha dos cosas, su falta de fe por un lado y su falta de preparación espiritual por el otro. Y de alguna manera dice la revelación que Dios le da a Jeremías que aquellos que estamos plantados junto al arroyo no son árboles, que la sequía no los daña, que el sol no los fatiga, que nunca pierden la capacidad para dar fruto. Los cristianos, cuando nos apartamos de la comunión con el Señor, como dije, si esta cuarentena ha afectado tu espiritualidad, entonces cuando corran a vos los hombres y mujeres desesperados, la pregunta es,
¿Y con qué realidad espiritual se van a encontrar? ¿Y con qué fruto de vida cristiana en vos y en mí esos desesperados o esas desesperadas se van a encontrar? El Señor les dice en el 41, oh generación incrédula, le dice a los discípulos, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Y hasta cuándo los he de soportar? Y dice enojado Cristo, tráiganme el muchacho acá. Dijimos ayer en el consultorio que rara vez vemos a Jesús así. Algunos idealizan al Señor, no, paz y amor, como que estas expresiones no aparecen en la Biblia. Yo los invito a estudiar la palabra de Dios porque no es lo que cada uno nos creemos que Dios es, sino lo que Dios revela en su palabra, porque Dios se reveló en su palabra. Y acá vemos a un Señor enojado con sus discípulos porque Él esperaba otra respuesta de ellos. Por eso les reprocha, no tienen fe todavía. ¿Cómo es que no están preparados para dar respuesta? Así que dice el 42, mientras se acercaba el muchacho, porque lo mandó a traer así enojado el Señor, y el demonio le derribó, y le sacudió con violencia, pero Jesús dice, automáticamente reprendió al espíritu inmundo y sanó a ese muchacho. Y hay una expresión maravillosa ahí, y se lo devolvió al Padre. ¿Sabes por qué dice que se lo devolvió al Padre? Porque para el Padre estaba perdido. En Cristo encontró ese padre a su hijo, ahora recuperado, ahora libertado, ahora sanado, ahora libre, porque Cristo sí estaba en la posición correcta. Cristo sí estaba con la preparación indicada. El Señor siempre estaba dispuesto y preparado para dar una respuesta a un padre desesperado, a una mujer desesperada o a un niño enfermo. El Señor siempre estaba a tono con la situación. El Señor le muestra el poder y la autoridad que solamente están en el Señor. La iglesia es ministradora para Cristo y por Cristo, pero en los méritos, en el poder, en la autoridad y en la gracia de Cristo. Nosotros separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Alabado sea el Señor. Y muchos, dice el 43, se admiraban de la grandeza de Dios, porque ese es el testimonio que puede dar un hijo de Dios cuando lleno de Dios da una respuesta a quien lo necesita. Ese es el testimonio que puede dar una persona llena de Dios cuando puede dar una respuesta a aquel que lo necesita. Hermano, estamos insistiendo de los primeros días de la cuarentena. Todos tenemos cosas de que ocuparnos, de las personales, digo, pero el cristiano está llamado, además de ocuparse de las cosas personales, que por supuesto nos tenemos que ocupar, la iglesia de Cristo está llamada para resplandecer y mostrar la gracia y el amor de Cristo aún en cuarentena, y demostrar el favor de Dios y el poder de Dios y la gracia de Dios aún en este tiempo. Pero como dije, título del sermón, no se puede dar lo que no tenemos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El punto es que él tenía de la gracia de Dios, tenía del poder de Dios, entraba al templo porque estaba en comunión con Dios, él iba a orar ese día justamente, así que estaba preparado, estaba dispuesto y preparado para dar respuesta ante un mundo necesitado. Amén. En el capítulo 10, el Señor, versículo 1, el Señor manda a los 70, entre los que estaban los discípulos. Y usted conoce el relato, si conoce la Biblia, que ellos volvieron en el versículo 17. Y dice, y volvieron los 70 con gran gozo, diciéndole al Señor, aún los demonios se nos sujetan, Señor. Y el Señor ahí un poco los reta también, le dice, no se regocijen porque esto pasa, sino que regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida o está escrito en los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los discípulos aprendieron la lección. Que los discípulos entendieron, capítulo 10, verso 1, cuando el Señor los manda que no podían estar de cualquier manera. A mí, mire, me surgen situaciones de mi vida cuando éramos más jóvenes, cuando éramos chicos y veníamos más o menos mal preparados al culto en esas iglesias que no eran muy organizadas, no como las nuestras que son más organizadas, pero vos caías en esas iglesias en las que yo estuve cuando era chico y te decían tenés que dirigir. Mamita, tenés que hacer tal cosa. Y solíamos decir, no estoy preparado. ¿Y qué era no estar preparado? No estar a la altura de lo que se exige de nosotros, de lo que se espera de nosotros. Estos discípulos no estuvieron preparados para dar respuesta a aquel papá. Y ya dejaban a aquella familia con el problema. Si alguien corre desesperadamente a tu casa, toca el timbre, si alguien te cruza por la calle sabiendo que sos cristiano y te dicen tengo un problema, ayúdame. Mi pregunta es, ¿y qué hay en ti para dar? ¿Qué hay en mí para dar?
¿Qué respuesta podríamos darle a un padre desesperado? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Si te has descuidado en tu comunión con el Señor, si no estás en esa intimidad con Él, si has perdido convicción de lo que Dios puede hacer, si has perdido convicción de la palabra de Dios, si este tiempo lo has tomado como unas vacaciones espirituales, seguramente cuando alguien corra desesperadamente a ti no tendrás palabra de Dios que dar, no tendrás gracia de Dios para transmitir, ni mucho poder, ni mucho menos poder de Dios para manifestar. Pero es tiempo, hermano, es tiempo. Es tiempo de que te prepares, es tiempo de que te prepares para dar respuesta a un mundo desesperado. Como dije tantas veces, los recursos de Dios no cambiaron, Dios sigue siendo el mismo, pero sabés que nuestro pensamiento se va primero a nuestras cuestiones y está bien. A veces hay un matiz un tanto egoísta, pero ponele, está bien, vos pensás en vos y está bien. Pero no estamos diseñados para solamente pensar en nosotros. Y la gracia que fue derramada para nosotros no ha sido derramada para que solo lo disfrutemos nosotros. Ese modelo que te dije allí en el monte, de disfrutar de la presencia de Dios, de estar bien con el Señor, de disfrutar de su gracia, no es para que nos quedemos eternamente allí. Al otro día tuvieron esta experiencia los discípulos. Y como te dije y lo repito, evidentemente, por lo menos los 3 que estuvieron en el monte, se ve que no estuvieron preparados tampoco para dar esa respuesta. De poco le servimos al Señor si en el culto tocamos el cielo con las manos, pero ante un necesitado no tenemos respuesta. Yo soy de los que tocamos el cielo con las manos y estamos esperando venir a las reuniones y disfrutar de los tiempos de alabanza y disfrutar de la presencia de Dios, pero de ahí un día salimos, en un momento salimos y el mundo está allí, con hombres y mujeres desesperados, con situaciones familiares a las que no le pueden dar respuesta ni le encuentran solución. Y corren a vos, y corren a mí. Mi pregunta es, ¿y con qué se van a encontrar si van mañana? ¿Te pusiste a pensar, con qué se van a encontrar en vos y en mí si alguien acude a nosotros mañana esperando una respuesta de Dios? Yo quiero que te presentes delante de Dios, así como estás. Si tomaste esta cuarentena como un tiempo de vacaciones espirituales, bueno, no. Las escuelas tuvieron que adaptarse. Yo tengo cerca una escuela, así que las escuelas tuvieron que adaptarse porque había que garantizar la continuidad pedagógica. Las empresas a las que no cerraron, por supuesto, tuvieron que adaptarse porque tenían que seguir produciendo. Bueno, vos y yo también, la iglesia cristiana también, tiene que seguir haciendo aquello para lo que ha sido llamada, para lo que ha sido santificada, para lo que ha sido diseñada, para lo que Dios la llamó a hacer. Quiero que, como te dije recién, te presentes delante de Dios. Y quiero referirme primero a los que tal vez no han podido. Y yo me pongo en la cabeza de los discípulos y de este Padre. Ellos no pudieron darle respuesta al Padre. El Padre no pudo obtener su respuesta. Tuvieron que superar la frustración. No te quedes en ese estadio. No te quedes allí. Pedí a Dios la gracia de aprender en todo caso, de cambiar en todo caso lo que tengas que cambiar e intentarlo nuevamente. No te quedes allí porque la frustración ya es un problema en sí mismo. Y tenés que salir de eso para intentar aquello que te generó esa frustración. Pero tenés que estar entero, tenés que estar lleno de energía, lleno de la gracia de Dios y el poder del Señor para poderte sobreponer. Así que yo te invito a que te presentes delante de Dios. Mi primer llamado es ese para aquellos que tienen que superar alguna situación de frustración. Que a lo mejor se han enojado, se han resentido. La familia que tuve, esta persona, aquella otra vez no me dejan y siempre están contra mí. Y a lo mejor sea cierto o no, pero no importa, no te va a servir si eso es cierto. O tal vez has creído que no es para vos, el sentimiento de dignidad es para otros. Yo no voy a poder con esto. Gracias. Te invito a que te enfoques en Dios, que te enfoques en la relación con Dios, que te enfoques en tu caminar con el Señor y experimentes que Dios te da otra oportunidad. Gracias. Como se la dio a este hombre que no desistió, no desmayó hasta que no se encontró con Cristo. Y cuando se encontró con el Señor Jesús, juntamente con eso encontró la respuesta que él estaba esperando. Hermano, yo te invito a que lo busques hasta que tengas la respuesta. Que busques al Señor. Si hemos fracasado en la iglesia, hemos fracasado los discípulos del Señor, pero Cristo nunca fracasa. Jesús nunca fracasa. Llegate hasta Él. Cree en Cristo más allá
de la iglesia cristiana. Cree en el Señor y pone en Él su confianza. El segundo llamado es para los que son cristianos o los que somos cristianos y aquellos que nos consideramos más maduros en la fe. La madurez no se declama, la madurez se manifiesta, la madurez se demuestra. Amén, Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Gracias. Quiero hacer un llamado para aquellos que tal vez han tenido buenos tiempos con el Señor, Señor, pero que esos tiempos se han perdido. Yo he hablado con colegas, hablaba con la pastora Majo ayer también, a tantos colegas le ha costado adaptarse a este tiempo. Me decía el presidente de nuestra misión que en Buenos Aires muchos cerraron los templos porque eran ese tipo de iglesia que solo hace eventos. No tienen comunión, no tienen discipulado, no hay red de contención, solo evento, evento, evento. Claro, los sorprendió la cuarentena, no pudieron hacer más eventos y no tenían la red armada como para contener a sus fieles y tuvieron que cerrar sus puertas. Ha pasado de todo en este tiempo. Yo te invito a que pienses, ¿qué te ha pasado en esta cuarentena espiritualmente? ¿Has crecido en el Señor? ¿Te has alejado? ¿Te has apartado? ¿Has visto cambios en vos para mal? Bueno, recomponete porque no vas a poder dar lo que hoy no tengas. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu palabra, aún, Señor, aquellas que son bien duras, pero sacuden nuestra conciencia y movilizan nuestra voluntad. Gracias, Padre bueno, porque nos abres siempre nuestra mente y llegas hasta nuestro corazón. Impactas en nuestras emociones como nuestra voluntad también, para que entendamos lo que tú quieres de nosotros en este tiempo. Porque, Padre bueno, tú sigues esperando de la iglesia que brille, que alumbre. No solo una iglesia que disfruta de la comunión contigo, sino que por esa comunión contigo es la respuesta que tú le vas a dar al mundo a través de ella. Por eso, Señor, nos ponemos en esta tarde, noche, delante de tu presencia. Yo quiero pedirte por aquellos que lo han intentado, pero han fracasado, y ahora tienen que vencer los efectos de la frustración, para que, Padre bueno, ellos puedan sobreponerse. Como los discípulos que después lo intentaron y vinieron gozosos porque vieron el resultado. Se ve que habían aprendido, se ve que te buscaron, se ve que estaban creyendo porque esa experiencia que para ellos había sido frustrante, ahora la habían podido realizar. Gracias. Que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros. Gracias. De aquellos, Padre bueno, que han dejado algo porque han fallado en el intento. Señor mío, tú glorifícate en la vida de ellos como en la nuestra. Amén. Glorifícate, glorifícate. Sí, y Señor, haz que podamos dar respuesta a un mundo desesperado. Haz que podamos dar respuesta a un mundo que no sabe dónde correr. Que cuando corran a los cristianos, que cuando corran a los pastores, que cuando corran a las iglesias, Señor, seamos esa iglesia preparada, dispuesta, en comunión contigo, espiritualmente fuerte para dar respuesta a cada uno que venga desesperadamente a buscar de ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, si hemos tenido una semana o semanas anteriores en las cuales nos hemos desenfocado como cristianos, en el nombre de Jesús, concédenos la gracia de reenfocarnos. No podremos darte, cuando termine este periodo, la explicación de no lo hicimos, está vacío este periodo porque estábamos en casa. Tantas cosas podemos hacer, a tantas personas podemos alcanzar de tantas maneras distintas. Padre bueno, y seguir siendo luz, y seguir siendo sal, y seguir brindando, Señor, a aquellas personas que así lo necesiten, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, pero también de tu poder. Gracias, Señor, te lo pedimos. Todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Danos tus ojos para ver. Danos tus ojos para ver. Amén. A un mundo desesperado. Danos tus ojos para ver a esos padres y esas madres que no saben dónde ir. Que sepan que en Cristo está la solución. Amén. Pero Cristo está en los cristianos. Amén. Para dar esa respuesta. Amén. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, Jesús. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Hacemos como siempre este tercer tiempo para que puedan saludarse en el amor del Señor, desearse una semana más que bendecida, y si hay cambios en la modalidad, seguramente a través de los grupos que tiene la iglesia iremos informando para que todos estén sabiendo cómo seguimos a partir de ahora, y si seguimos del mismo modo, seguiremos del mismo modo hasta que las autoridades sanitarias y de gobierno nos permitan cambiar la modalidad. Así que mientras tanto seguimos alumbrando, seguimos llevando la obra del Señor adelante de la manera en que podamos. Así que terminamos con una administración al Señor primero. Salúdense en el amor del Señor, como siempre decimos, porque no todos conocen cómo funcionan las plataformas.
salude allí para que el otro vea que usted está y a partir de ahí lo puede saludar, porque si usted simplemente mira y está conectado, el único que puede ver es la pastora, en este momento es la pastora Majo, que los tiene a todos ahí, ni siquiera nosotros, pero los otros hermanos tampoco, así que anúnciese, salude allí, así puede saludar a sus hermanos y que tenga una más